lo que voy a compartir esta noche es algo bastante personal, en lo cual he estado reflexionando desde hace quizá un par de años. Un día de estos hice un gran descubrimiento y es que me estoy poniendo viejo. Hace unos poquitos días cumplí 68 años, y me doy cuenta que tengo menos años de aquí para adelante que todos los que tengo para atrás. Es casi seguro que no voy a vivir otros 68 años. Entonces quiere decir que hay un pedacito nada más cortito por delante que el que tengo para atrás. Entonces, he estado teniendo que pensar, bueno, ¿qué dejo yo aquí? ¿Verdad? ¿Qué voy a dejar aquí? Tengo tres hijos varones, casados felizmente los tres, dos de ellos tienen hijos, tengo cuatro nietos hermosos, y eso digamos que ya es un legado en sí. El apellido, la genética, uno que otro medio se parecen a mí, la mayoría se parecen a mi esposa, gracias a Dios. Entonces, pero, y eso, la genética no depende tanto de mí, porque los hijos nacen y bueno, ahí van. Pero, ¿qué puedo dejar? ¿Qué es lo que va a quedar de mí cuando yo ya no esté? Y no porque me esté muriendo, porque esté en depresión, no, no, estoy súper feliz, contentísimo. Creo que con mi esposa estamos viviendo los mejores años de nuestra vida, los más productivos, pero de todas maneras es una realidad que estoy más cerca del fin que del principio. Entonces, pero también hubo una cosa muy particular que sucedió hace como un mes, que falleció uno de mis mejores amigos, compañero de ministerio, el que fue el líder nacional de nuestro ministerio en Guatemala, eh, un misionero de 52 años de servicio. Y fui a Guatemala a su vela y luego estuve en el funeral. Su familia me pidió que yo diera unas palabras y estuve todo el día de la vela. Él había fallecido apenas el día anterior y luego todo el siguiente día hasta el funeral ahí en Guatemala. Y el ver lo que pasó ahí en esos 2 días me inspiró a escribir estos pensamientos que voy a compartir con ustedes, porque vi un ejemplo de un hombre que terminó bien, un siervo de Dios, esposo, padre, abuelo, ministro, misionero, ciudadano, que terminó bien. Y me impresionó muchísimo porque al empezar a recordarme toda mi experiencia, he trabajado con mucha gente, me di cuenta que muchísimas de las personas con quienes yo he trabajado no terminaron bien. En algún punto tuvieron una caída y no terminaron bien. Algunas de las personas que más influyeron en mi vida no terminaron bien. Y eso me hizo pensar que, que yo quiero terminar bien. Y al estar en el funeral, la vela y compartir con la familia de este amigo que falleció, me di cuenta que es posible terminar bien. Entonces, sobre eso quiero hablar, ¿verdad? No porque ya nos estemos muriendo, porque ya estamos graves, no, no, no. Es porque el terminar bien debe comenzar hoy. Debió haber comenzado hace muchos años, pero no importa cuántos tenemos. Lo importante es que tengamos bien claro que Dios nos ha creado, Dios nos ha diseñado para que nuestra vida trascienda. La trascendencia es una de las necesidades más fundamentales del ser humano. El poder saber que queda algo de mí aquí. Y lo que queremos es que quede algo de bien, no una estela de destrucción, de tristeza, ¿verdad? Como a menudo sucede en los funerales, que uno ve cómo la gente hace un escándalo porque quedaron un montón de cosas ahí pendientes, etcétera. Entonces, vamos a ver, cuando yo venía de Guatemala, de regreso a Costa Rica, después de haber participado en este funeral, el Señor me dio muchas ideas y eso es parte de lo que ahora quiero compartir, pues más adelante lo he enriquecido con otras cosas. Entonces, como dije hace un minuto, este mensaje
me lo estoy predicando para mí primero, porque yo quiero terminar bien. Yo quiero que mi vida trascienda, aun cuando yo no esté. Así que vamos a ver el fino arte de cómo terminar bien. Y obviamente que este mensaje no es exhaustivo, hay muchas otras cosas que Dios tiene, pero digamos que estas son reflexiones que nos pueden ayudar a, como a coagular varias cosas que hay por ahí flotando para poder reflexionar, hombres y mujeres, no importa la edad que tengamos, cómo podemos terminar bien. Entonces, vamos adelante. Terminando bien. En primer lugar, es posible terminar bien. Es más, Dios desea que terminemos bien. Como dije hace un minuto, muchos de los líderes que influyeron en mi vida, hombres, especialmente hombres, que marcaron mi vida, tristemente no terminaron bien. Recuerdo, por ejemplo, una de las personas que más Dios usó para que yo tomara la decisión de servirle al Señor a tiempo completo hace más de 40 años. Un tremendo hombre de Dios que hizo muchísimas cosas para el Señor, no terminó bien, terminó malísimo. Perdió su familia, perdió su esposa. Qué triste. Y después empecé a acordarme de otros. Algunos muy cercanos, otros no tan cercanos, que no terminaron bien. Pero al estar en Guatemala y en ese funeral y ver esa fiesta de cómo se celebró la vida de un hombre como esposo, como padre, como siervo, etcétera, me di cuenta que es posible terminar bien. Mira lo que dice este pasaje, Efesios 4:11 al 13, dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de su servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Que crezcamos y crezcamos y crezcamos y crezcamos hasta el último día, el último aliento. No importa que morimos de un cáncer o que morimos de viejitos o en un asilo, en una silla de ruedas, no importa. Dios quiere que terminemos bien, porque el deseo de Dios para mí no es ni más ni menos que yo pueda ser de la estatura de Jesús. Ese es mi objetivo para terminar. No dice que terminemos con mucho dinero, con una gran organización, con una familia numerosa. Todas esas cosas son buenas y no estoy queriendo menospreciar eso. Pero el deseo de Dios, el diseño de Dios para mí, es que yo hasta el último aliento esté avanzando a ser como Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios no me pone metas limitadas. Él quiere que yo sea como Jesús. Y cada día Él me está guiando, me está llevando. Entonces, es posible terminar bien. No importa cuántas metidas de pata hayamos hecho, no importa cuántos líos tengamos, yo creo que Dios está listo para restaurarnos, para darnos otra oportunidad, para rescatarnos, para restaurarnos, porque Él quiere que tú y yo seamos como Jesús, que terminemos como Jesús. Segundo punto, para terminar bien, no voy a comenzar cuando tenga 80 años que ya no puedo ni moverme, tengo que comenzar hoy. Mira lo que dice Efesios 5:15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hoy recientemente hemos visto allá por el Medio Oriente cómo las bombas y los misiles han surcado y han destruido y han matado, con el gran peligro de que eso se extienda. Y aún hay conflictos más pequeños aquí, claro que no con misiles ni nada de eso, porque somos pobres, no tenemos tantas de esas bombas que valen 30 millones de dólares, pero nuestros países están llenos de líos.
y cualquier rato, cualquier cosa puede pasar. Y entonces tenemos que asegurarnos que estamos preparándonos hoy. Hoy es el día en que yo me preparo para dejar un legado de bien, porque los días son malos. Bueno, pero ¿qué es el legado? El legado, el Señor lo describe de diferentes maneras. El legado principal es lo que permitiste que Dios hiciera a través de ti en otras personas. Ese es el legado principal. No es tanto las organizaciones que construimos, los edificios, ¿verdad? Que otra vez repito, no es que eso sea malo, ¿verdad? Si Dios te pone en tus manos recursos para construir un buen templo, hazlo, hazlo. Con aire acondicionado, que sea bonito, lo más posible, ¿verdad? Pero los edificios se arruinan, les cae lluvia, ¿verdad? Y a veces por malas decisiones se pueden hasta perder los edificios, como ha pasado en muchos ministerios, ¿verdad? Que por diferentes situaciones el banco se quedó con el edificio y el gran monumento que yo pasé 20 años ya no está. Ahora es un parqueo, es un supermercado. Y en otras veces sí, ¿verdad? Y tenemos los grandes templos que se construyeron medievales, grandes edificios en Estados Unidos, en Europa, muchos de ellos todavía son un monumento y son un testimonio lindísimo de la provisión de Dios. Pero eso no es lo más importante. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, Pablo diciéndole a Timoteo, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Siempre el legado tiene que ver con personas, tiene que ver con lo que yo hago con otras personas. Eso es lo que queda con mis hijos, con mi esposa o esposo si eres mujer casada, con la gente que está a mi alrededor, la gente de mi equipo, la gente de la congregación, los ancianos del equipo pastoral. Eso es lo más importante, el principal legado. Creo que a veces hemos sido un poquito confundidos por la cultura secular que nos hace pensar que lo más importante son las organizaciones, los edificios, los carros, los sistemas, ¿verdad? Todas esas cosas son buenas y hay que hacerlas porque son instrumentos importantes que Dios permite, que Dios nos provee, pero eso no es lo más importante, porque cuando tú estés en esa caja ahí que vas a ser depositado, todas esas cosas se quedan. Y va a llegar un momento en que nadie se va a acordar quién fue el que compró el edificio. Nadie se va a acordar quién fue el que organizó todas estas cosas. Y aparte que hoy en día, pues, aún los sistemas más sofisticados que nos inventemos, a los 5 años ya son obsoletos, vienen otros muchachos, ¿verdad? Y le dan vuelta a todo y ya se olvidó. Ya nadie sabe de eso. Nadie se acuerda quién fundó, quién fue el que escribió el libro, ¿verdad? Quién escribió el manual, todo eso va pasando, va pasando. Y hay que hacerlo. Mientras lo podamos hacer, hay que hacerlo. Pero el Señor dice, mira, lo más importante, Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí, eso haz con otros. Porque eso es realmente la cadena espiritual de bendición. Lo que hacemos con otras personas, con otras personas. Bendecir, servir, acuerpar, animar, motivar, entrenar, equipar, empoderar. Todas esas son las cosas que Dios nos permite para ir construyendo un legado que va a perdurar más allá. Tercer lugar, ¿dónde comienza el legado? Uf, el legado comienza ni más ni menos que con tu familia. Desearía yo decir, comienza con las multitudes. Ese programa de radio, ese podcast, ¿verdad? Que ya tiene 150,000 suscriptores. Sí, si Dios te da esa posibilidad, hazlo, pero no a costa de tu familia. Todos hemos escuchado y quizás hemos visto en primera persona cómo muchas familias, hijos y descendientes de grandes hombres y mujeres de Dios han sufrido muchísimo. Han, aún se han apartado del camino de Dios porque sus padres estuvieron tan ocupados haciendo la obra de Dios que
ignoraron completamente a sus hijos o a la gente más cercana. Qué triste, ¿verdad? Creo que todos conocemos casos así. Y dice en Tito 1:6 al 9, fíjate cómo Pablo está describiendo la lista de los calificativos para los ancianos en la iglesia o para los pastores, si podemos ponerlo en un lenguaje más contemporáneo. Dice, el líder debe ser irreprensible. Fíjate por dónde empieza. Esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Y ahí continúa dando otras características, ¿verdad? De cómo deben ser los líderes, los pastores, los ancianos. Pero el primer punto es tu esposa y tus hijos, o tu esposo y tus hijos, si eres mujer. Es que por ahí empieza, no hay otro camino, ¿verdad? Y algunos podremos decir, bueno, pero yo ya estoy tarde para eso. Yo a mis hijos ya algunos ya no están caminando con el Señor. Bueno, pues lo que ya pasó, ¿verdad? Nadie puede deshacer lo que ya está hecho. Pero yo creo que en lo que esté en mí de aquí en adelante, yo debo enfocarme en que mi familia es mi familia es mi Jerusalén realmente. No es el templo, no es ni siquiera mi ciudad. Yo creo que mi primer Jerusalén, mi punto de partida debe ser mi propia familia, mi cónyuge, mis hijos, mi familia extendida. Yo tuve el privilegio de nacer y criarme en una familia. Mi papá y mi mamá fundaron el Ministerio de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en El Salvador. Y cuando mi papá se fue a su primer entrenamiento a México, estuvo varios meses. Y en ese tiempo, allá por los años 60, nadie sabía qué era esto de un ministerio paraeclesiástico. Creo que ni se habían inventado ese término todavía. Y cuando mi papá regresó de su entrenamiento, todos preguntamos, bueno, ¿y qué es mi papá? ¿Verdad? ¿Qué es pastor? No, porque no tiene iglesia. ¿Es misionero? Bueno, él dice que es misionero, pero todos los misioneros que conocíamos eran americanos, ¿verdad? Eran rubios, de ojos azules, andaban con un jeep allá en las montañas, abriendo pozos y construyendo iglesias, allá lejos, ¿verdad? En la selva. Y mi papá obviamente no era ni rubio, ni tenía ojos azules, ni nada. Entonces, ¿qué es esto? Y me acuerdo que mi papá llegó regresando de su entrenamiento y habiendo sido nombrado el primer director nacional de este ministerio, lo primero que él hizo un par de días después de que ya se reacomodó ya en la casa, es que llamó a toda la familia. Yo tenía 9 años y me acuerdo perfectamente de este momento. Y él puso, mi papá era maestro, catedrático universitario, que él había dejado esa carrera porque encontró otra carrera más importante que era compartir el evangelio. Y él nos dijo, niños, vénganse, les voy a explicar qué es lo que ahora yo voy a hacer. Teníamos una pequeña pizarra y tomó yeso o tiza y empezó a compartir el evangelio con nosotros, así en la pizarra. Algunos de ustedes conocen las 4 leyes espirituales, ¿verdad? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, etcétera, etcétera. Ese día, mi hermana, que tenía 8 años, recibió a Cristo. Y eso significa que mi papá empezó con nosotros. Y muy pronto, cuando el Ministerio de Cruz se fue haciendo grande, sus papás, sus hermanos, primos, fuimos siendo parte del ministerio. Tengo una foto ahí, una de las fotos más lindas que yo guardo en mi baúl, es la foto donde estamos los tres Ladislaos. Mi abuelo, yo me llamo Layo, que es como corto de Ladislao. Mi abuelo, Layo 1, mi papá, Layo 2, yo soy Layo 3, y ahora tenemos Layo 4, mi hijo, y mi nieto, Layo quinto. Pero en esa foto estamos los tres Layos, mi abuelo, mi papá y yo, y los tres servimos en el ministerio de la Cruzada. Mi papá era el director, yo era un líder juvenil, y mi abuelo, que ya se había jubilado, era en su pueblo, él tenía un ministerio con los borrachos
de la ciudad. Los invitaban a comer. Mi abuela tenía un comedor y una vez a la semana les hacían una comida, traían a todos los borrachitos del pueblo y los evangelizaban. Las tres generaciones estuvimos en el ministerio. El segundo director de este ministerio, cuando mi papá falleció, fue su hermano menor, Adonai. Y el tercer líder de la cruzada en El Salvador, cuando Adonai, mi tío, terminó su periodo, fue su servidor aquí. O sea que el Señor nos usó Leiva, a los Leivas, por tres generaciones. Ahora el Señor ha levantado a otros líderes que están siguiendo esos pasos. Entonces, la familia es clave, es clave. Y mira, no importa cómo esté, creo que es un buen momento para reenfocar lo mejor de tu energía espiritual, energía física, de tu tiempo y aún de tu finanza en tu familia, porque eso es lo que va a permanecer. Lo que tus hijos y el cónyuge que sobrevive es lo que se va a quedar, el legado. Y qué lindo fue para mí ahí en Guatemala escuchar a los hijos y los nietos de este amigo dar testimonio de su papá y de su tito, su abuelito. Qué lindo, yo vine, pero uff, impresionadísimo. Decía, Señor, yo quiero que mis hijos lleven esa semilla, que, 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 que yo fui un hombre de bien, que sembramos con mi esposa en ellos. Entonces, el principal legado comienza en tu familia. Obviamente no termina ahí, pero ese es el punto de partida. Si en la familia no está funcionando esto, ah, muy difícil que funcione en otros lados. Ahí es el primer círculo, el Jerusalén. En quinto lugar, la base de tu legado no son tanto las buenas acciones organizacionales o los grandes eventos, sino Cristo siendo formado en ti. Cristo siendo formado en ti. Gálatas 4:19 dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Todo lo demás, doctorados, maestrías, certificaciones, diplomas, todo eso se va a quedar. Y tal vez tus hijos van a guardarlo como un recuerdo, ¿verdad? Pero ya los nietos y los bisnietos ya ni se van a acordar y un día van a decir, y este montón de papeles viejos que están aquí, quiero ver, saber que esto lo van a botar. Y todo eso se va a ir a la basura. Lo que queda para la eternidad es qué tanto de Cristo fue formado en ti. ¿Qué tanto de Cristo fue formado en ti? Entonces, la inversión más grande que yo puedo y debo hacer para construir un legado, no tanto es en otros, sino en mí mismo. Asegurarme que cada día Cristo está siendo formado en mí, que estoy caminando con Cristo cada día, que estoy pasando tiempo en la escritura, tiempo en oración, en meditación, en reflexión, que estoy de rodillas buscando al Señor. Esto es construir también tu legado. ¿Verdad? Y a veces no tenemos tiempo porque estamos ocupados construyendo el edificio, viajando por todos lados porque hay que ir a supervisar, que haya surgido un lío, que haya surgido otro lío y hay que ir a resolver, ¿verdad? Estamos metidos en tanta cosa, levantando plata y buscando, ¿verdad? Donantes para todos los proyectos que tenemos. Todo eso es bueno y hay que hacerlo. Pero lo que Cristo quiere es que Él sea formado en mí. Eso es lo que permanece. Mira, el siguiente versículo, Juan 15, del 4 al 8, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El gran secreto que ya lo sabemos todos, permanecer en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ay, parece esto a veces un poquito eh, antilógico, ¿verdad? Porque hemos sido enseñados que nuestra tarea es construir la organización. Y sí, es nuestra tarea. Si tú eres el director, si tú eres el pastor principal, tienes que meterle, tienes que conseguir, tienes que organizarte. Pero hemos sustituido permanecer en Cristo por permanecer en la organización, permanecer en los planes y proyectos. Una cosa no debe ir en contra de la otra. Tenemos que hacer las dos cosas, pero lo más importante es permanecer en el ser. El llamado de Jesús a sus discípulos fue primero, vengan a mí. Ese fue la primera parte del llamado. Vengan a mí. Y después les dijo, y os haré pescadores de hombres. Ya tenía dos partes ese llamado, pero el primer llamado es, vengan a mí. Yo quiero estar con ustedes, yo quiero ser formado en ustedes. Eso es legado. Y eso se construye todos los días, todos los días, todos los... No puedes esperar hasta que te diga, mire, fíjese que aquí están las placas de la radiografía y se ven unas manchas ahí feas en los pulmones y estamos un poco preocupados. Se le va el alma a uno, ¿verdad? Cuando te dicen ese tipo de noticias. No puedes esperar hasta que eso suceda. Hoy tenemos que caminar con el Señor. Terminar bien requiere resiliencia espiritual. Resiliencia espiritual. ¿Qué es la resiliencia espiritual? Es la energía, es la capacidad de continuar adelante aun cuando las cosas no salen bien. Mira, nuestros hijos, y si tienes nietos, nuestros nietos, aunque no vivan ahí contigo, pero nuestros nietos nos están viendo, nuestros discípulos, la gente más cercana nos están viendo. Y ellos ven cómo yo enfrento las dificultades, cómo yo enfrento las crisis. Y muchas de las lecciones más grandes de las personas que me han influido a mí fueron cómo ellos lograron pasar las crisis y cómo aprendieron de sus errores y cómo permitieron que Dios los restaurara, que Dios los trajo adelante, los sacó adelante después de meter las patas o después de equivocaciones o a veces de pecados también, pecados que causaron grietas muy fuertes. Yo vi hombres y mujeres que Dios los restauró. Y eso me deja una profunda lección. Eso es la resiliencia espiritual. Mira lo que dice Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Aquí la palabra es la perseverancia. Yo sigo adelante. Y mi esposa dio un devocional esta semana de una de las parábolas más chiquitas y menos predicadas, que está en Marcos capítulo 4, el 26 al 29, que es una parábola de 3 versículos que habla de que el sembrador sembró y que Dios da el crecimiento. Y cómo mi esposa, de una manera increíble, Dios le dio esta enseñanza que me impresionó, es como Dios, como el que da el crecimiento, está trabajando en la semilla, aunque yo no vea. El sembrador, él fue y sembró, y preparó la tierra, hizo todo el trabajo, pero el crecimiento solo lo da Dios. Y a veces pasan meses, meses y no se ve que pase nada con la semilla. Uno dice, ¿qué habrá pasado? ¿Se murió la semilla o qué? No, Dios está ahí trabajando, trabajando, de repente aparece la hojita, aparece la plantita. Y justo después de ese devocional que mi esposa compartió, vino un colega y nos dijo, mira, qué increíble. Mi hobby es sembrar vegetales. Y a veces me dice, yo me preocupo porque siempre y no veo que pasa nada. Pero ahora he sido recordado que Dios está trabajando. Eso es la resiliencia. La fe produce resiliencia. Empiezo a confiar en Dios que aunque no vea cosas, Dios está trabajando. Me dicen que el audio está un poco suave. No sé.
¿Se Está oirá mejor bien, hoy? se oye ¿Está bien? bien. Ok. Ok, muy bien, gracias. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y el versículo 38-39 dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Y estas son las promesas clarísimas que están ahí en la palabra. Quiere decir que aunque a veces no vemos nada que está pasando, Dios está trabajando. Dios trabaja en el silencio. Como trabaja en la bulla también, ¿verdad? Cuando vemos fruto y ve, qué lindo, Dios está trabajando y se ve. Pero muchas veces Dios trabaja cuando parece que no hay nada. Y cuando yo no pierdo mi confianza en el trabajo de Dios, aún en ese silencio, eso es lo que construye la resiliencia. Eso es la resiliencia. El sembrador que ya hizo su trabajo no Mami, puede me hacer quedo nada, no puede hacer nada para que la semilla dé con mi papá. fruto, eso solo lo puede hacer Dios. Y el Y yo, pues, confiar que Dios va a dar fruto, eso es importantísimo. Siguiente punto para dejar un legado. Este es bien crítico. Y ya les voy a explicar por qué. No dejando ningún nudo por resolver. Efesios 4:26 y 27 dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Es decir, esto lo usamos mucho con las parejas, ¿verdad? Les decimos, miren, si han tenido alguna cuestión en el día, que todos los tenemos, no se acuesten sin haber resuelto, ¿verdad? Y es lindo, muchos de nosotros lo practicamos. Y por eso es que hemos estado casados tantos años, porque Dios nos ha dado la gracia, la paciencia, la resiliencia matrimonial de no dejar cosas sueltas, ¿verdad? Y qué lindo. Y Dios quiere que eso sea no solo en el matrimonio, pero en todo. También en Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Aquí habla de la confesión y a menudo la confesión la hablamos o la mencionamos o la predicamos de confesarle a Dios. Sí, y claro, confesamos a Dios. Él es el único que nos puede perdonar todos los pecados. Ya nos perdonó, ¿verdad? Y cuando confesamos, hacemos realidad ese perdón que Él logró en la cruz por nosotros. Pero también en este pasaje de Santiago, Él habla de confesarnos mutuamente, no para perdón, sino para restauración. Pedir perdón, el otorgar perdón, eso es desarmar nudos, deshacer nudos. ¿Cuántos de nosotros, creo que todos hemos ido a funerales, donde cuando están a punto de poner el féretro ya bajo tierra, se oyen los alaridos de gente, parientes o amigos o qué sé yo, alaridos, ¡ah! Y generalmente es porque quedaron nudos no resueltos. Y la gente dice, se murió y ya no pude hablar, ya no le pude perdonar. Se fue y no me pidió perdón de una falta horrible que hace 23 años cometió. Eso es lo que yo llamo nudos que no se resolvieron. Y he identificado dos tipos de nudos. Los nudos relacionales, que son los más dolorosos, falta de perdón, rupturas, eh, cuestiones que nunca las hablamos. Eso es parte del legado, es parte de morir bien o de terminar bien, cuando yo me aseguro de que no quedan esos nudos ahí sin resolverse. Y yo he escuchado historias de personas que les anuncian que les queda poco tiempo y empiezan a llamar al hijo, al sobrino, al cuñado, al suegro, si es que todavía está vivo, y empiezan a ponerse al día, se piden perdón, se abrazan, se aman. Qué extraordinario es eso. No solo para el que se va, ¿verdad? Porque el se va, ya se fue y ya se fue con el Señor y ya estuvo. Pero para los que quedan, qué lindo es que se fue tu papi, tu mami y no te quedaste con ningún resentimiento sin resolver. Eso es lo más
Eso es lo que se llama morir en paz, terminar en paz. ¿Y cuándo debe empezar eso? Cuando ya te dicen que te quedan 48 horas. No, ahora, ahora. Mentalmente, en este momento, piensa tú en dos, tres nombres de personas con quienes tienes nudos que no se han resuelto. Y yo te aseguro que muchas de esas personas están en tu círculo más íntimo ahí. Porque a veces las personas más cercanas son las que más dañamos o las que más nos dañan a nosotros. Hay que ir a resolver. El segundo tipo de nudo, yo lo llamo los nudos logísticos. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Conocí a un líder que me bendijo mucho a mí por muchos años y repentinamente tuvo un derrame cerebral y en pocos días falleció. Ya era un líder de años, de mucha experiencia. Éramos muy amigos con él y su esposa y sus hijos. Cuando él fallece, la esposa comienza a, pues, querer rehacer su vida, ¿verdad? En medio del gran dolor de la pérdida de su amado esposo y sus hijos igual. Y empieza su esposa a investigar todos los papeles y se da cuenta, descubre que su esposo, en un momento de necesidad financiera, no le dijo a ella y se metió en un negocio y ese negocio quebró y ahora vienen a embargarle la casa y a embargarle el carro y a embargarle todo. Y ella ni siquiera sabía que esto estaba pasando. O sea que mi amado hermano, dejó un lío logístico a su esposa, que hizo que ella perdiera todo lo que tenía. Lo poquito que él supuestamente le dejaba, que era la casa y los carros y los muebles, etcétera, todo se fue por algo que ella ni siquiera sabía. Y a menudo nos pasa, ¿verdad? Que vivimos una vida tan entregada al Señor, tan dedicada, que nuestra vida personal es un desorden. Y el cónyuge que sobrevive no sabe ni cuántos dinero hay en las cuentas, nadie se puso a pensar en el password, en las contraseñas, y ahora nadie, hay que ir a contratar un abogado que desarme todos los líos y deudas por aquí, otros líos por allá, que había prometido que iba a dar esto y nadie sabía, ¿verdad? Hermano, en el nombre del Señor, yo te pido que pongas en orden tu casa, porque en cualquier rato el Señor nos lleva a su gloria. Tenemos que poner en orden la casa, desarmar los nudos logísticos. Con mi esposa tenemos el acuerdo de que sabemos las contraseñas de todo. Si el Señor me lleva hoy, mi esposa sabe cuánto dinero hay en las cuentas, dónde están las cuentas, todo mi Google, ¿verdad? Todos mis documentos, dónde están, todo, lo sabe todo. Y yo sé lo de ella también. Si el Señor escoge llevársela a ella. Nuestra petición es que nos lleve juntos, pero no sé qué va a hacer el Señor. Es importantísimo que parte de nuestro legado no solo es espiritual, no solo es las grabaciones de los mensajes hermosos que predicaste o los escritos que quedaron por ahí. Eso es importante. Yo estoy empezando a coleccionar todo lo que he escrito. Y ahora esto es una de esas cosas que va a ir en esa colección. No sé si algún día alguien lo va a publicar, no sé, pero lo estoy dejando organizado. ¿Verdad? El punto es ni nudos relacionales ni nudos logísticos. Asegúrate, esposos, que tu esposa sabe dónde están las llaves de todo, dónde están las escrituras, si es que hay, dónde están las cuentas, quiénes firman, ¿verdad? Y esposas igual, dónde está todo, todo. Porque encima del dolor de perder al ser querido, el descubrir que no sabes ni dónde están las cosas, ni dónde, a quién llamar, ni quién es el que es responsable, ni quién tiene la firma, ni nada de eso. Eso es terrible, terrible. En el nombre del Señor les pido, y me pido a mí mismo, no dejes nudos sin resolver. Número 8. El centro de tu legado es tu carácter, más que tus acciones o logros. Los años posteriores
son años importantísimos. Quizás los años más productivos. Yo, en mi propia vida, yo recién terminé un periodo de 11 años que Dios me dio el privilegio de ser el director de nuestra organización para Latinoamérica y el Caribe. Fueron años intensos, de mucho trabajo, lindísimos, los disfruté muchísimo, pero también fueron años duros. Y hoy estoy en un momento de mi vida en que ya ninguna persona me reporta a mí y tengo una posición de liderazgo por influencia, porque ya no tengo autoridad organizacional para nada. Todo lo que yo tengo lo tengo que lograr por influencia. Y si yo no tengo un carácter que respalde ese liderazgo por influencia, y lo único que yo tenía que lograba que las cosas se hicieran era que yo tenía autoridad, tenía firma en los cheques, tenía poder de decisión, y ahora que ya no tengo, ¿qué me queda? Lo único que te queda, y lo estoy aprendiendo, es lo que tú sembraste todos los años anteriores, de servicio, de amor, de cuidado, de atención, de sacrificio. Eso es liderazgo por influencia. Y yo estoy descubriendo eso. Es una sensación que yo no conocía. Cuando me anunciaron que mi ciclo se terminaba en esa posición, pues vino un poquito de confusión. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y quién, verdad? Ya no tengo presupuesto, no tengo asistente, no tengo nada. Y me acordé a qué me había llamado el Señor. Y el Señor lidió conmigo así radicalmente y me dijo, Layo, ¿a qué te llamé yo? ¿Te llamé a viajar? No. ¿Te llamé a posiciones? Tampoco. ¿Te llamé a tener presupuesto? No. ¿A qué te llamé? Y me acordé aquel 1 de octubre de 1977, cuando el Señor, de una forma dramática, me llamó a servirle a tiempo completo. No fue el día que me convertí al Señor, eso había sucedido algunos años antes. Pero ese día, el Señor me dijo, Layo, yo te quiero para el servicio mío a tiempo completo. Y no me dijo de viajes, ni de roles, ni de posiciones, ni de prestigio, de nada. Me dijo ayudar a cumplir la recomisión, ganar, evangelizar, discipular. Y entonces cuando yo me vi sin todas esas cosas, que gracias a Dios en la organización me los habían dado como una bonificación, todo eso se me quedó corto porque ya terminó mi periodo, me quedo con mi llamado. Y estoy descubriendo el enamoramiento otra vez, que quizás lo había perdido por andar haciendo tanta cosa. Y ahora estoy en mi mejor momento, no porque no soy líder de nadie, sino porque estoy descubriendo otra versión del liderazgo que es mucho más satisfactoria que cuando tenía autoridad. Y yo con una llamada podía decir, mira, mándale $10,000 a fulano. O mira, voy a un país a despedir a un tipo que está haciéndole mal al ministerio. Hoy no puedo hacer eso. No tengo acceso a presupuesto. No puedo despedir a nadie ni contratar a nadie. Pero qué privilegio el poder liderizar solamente con la habilidad del servicio que el Señor me ha permitido hacer, el carácter. Qué hermoso. Y creo que muchos de nosotros estamos llegando a ese momento y no necesariamente tiene que ser cuando ya estás viejo, ¿verdad? Puede ser en cualquier momento de tu vida. Construir el carácter es lo más importante. Mira lo que dice Hebreos 3, 5 y 6. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo frente a la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, siempre cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Habla de la fidelidad, habla del carácter, habla de mantenerse fiel. Eso es el carácter, es mantenerse fiel al Señor, más que a la organización, más que al plan. Hay que ser fiel a la organización, pero no más que a Dios. Eso es el centro del legado. Hechos 13, 22 y 36 dice,
Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Mira, escucha lo que la palabra habla de David. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Mira, mira el testimonio. No, no habló de las grandes batallas, de las conquistas, de a los miles de filisteos que apabulló durante sus años. Habló de que David fue un hombre conforme a mi corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros gastando hasta lo último en tu energía en los sistemas, en las organizaciones, en los edificios. Hagámoslo, hermano, hagámoslo. El reino de Dios necesita todas esas cosas, pero no a costa de ser un hombre, una mujer según el corazón de Dios. 9. Un buen legado se construye en el contexto de comunidad. No es uno solo. Dice No, no, Efesios está 4, 11 interesante, al ¿no? 16. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura del Hijo de Dios, perdón, de Cristo. Es decir, ese crecimiento hasta la estatura de Cristo no se da solito, se da en comunidad. Aquí, por eso es que él habla del cuerpo de Cristo. Pues, Y pero ese, ¿cómo se y es llama? en ese contexto en que yo crezco y que yo construyo mi legado. Es en el contexto de relaciones con mi familia extendida, mi cuerpo pastoral, mis discípulos, mis amigos, mis vecinos, la congregación, el ministerio al cual Dios me ha dado. Siempre en el contexto de la comunidad. Y por último, ¿cuál es el secreto de un legado que perdura? Es el servicio. La marca del legado que Dios aprecia, servir a otros sin esperar ser servido. Aquí voy a poner una lista de 9 personas que da la Biblia testimonio de ellos. Y lo voy a mencionar rápido porque el tiempo va avanzando y no puedo, ya no tengo tanto tiempo de leer todos los versículos. Pero mira, Abraham fue llamado mi siervo. Moisés, llamado siervo. Josué, llamado joven asistente o joven siervo. Caleb, llamado mi siervo. Y ahí están los versículos. Samuel, llamado siervo. David, servidor de Saúl. Elías, llamado su siervo. Isaías, llamado mi siervo. Mira, este es el testimonio que la palabra misma nos da de estos hombres. Siervo, 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 siervo. Por eso lo recordamos. La misma Biblia nos está diciendo cuál fue el legado, cuál fue la acción más importante de estos hombres para que lo recordemos hoy, miles de años después. No fueron sus batallas, no fueron sus conquistas, aunque todo eso está registrado en la Escritura, pero como quien dice, a la hora de poner todas las obras y quemarlo, ¿qué es lo que queda del fuego? ¿Qué es lo que refina el fuego? Lo que queda cuando se quema todo es el servicio. El servicio. Y por último, mira lo que dice de Jesús. Jesús, él mismo, dice, ¿a qué vino? Él vino para servir, no para ser servido. Mateo 20:28. Qué testimonio más increíble. Jesús no construyó ningún edificio, no escribió ningún libro, no armó ninguna organización, no creó ningún sistema. Eh, Pablo sí lo hizo, ¿verdad? Pedro, o sea, no estamos diciendo que no hay que hacer eso. Pero si pudiéramos resumir, y ya la Biblia lo hace, ya no tengo que inventármelo yo en Mateo 20:28, si puedo resumir, el legado de Jesús es servicio, vino a servir. Los que hemos visto la película Jesús u otras películas, ¿te acuerdas de esa escena cuando Jesús, ahí en el aposento alto, se quita su manto y se pone una toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos?
¿Qué momento más dramático? Los discípulos ni querían que los tocara. ¿Cómo es posible que el maestro me va a lavar los pies? Pero Jesús les dice, si ustedes no lo hacen, no van a compartir conmigo. Porque esto es lo que yo espero que ustedes hagan con su gente también. Hermanos, al final, la fórmula de terminar bien, la fórmula para trascender es bien sencilla. Solo tiene dos elementos. El carácter de Cristo que se forma en mí y el servicio que yo dé en primer lugar a Dios y a los demás. Bien sencillo. Carácter. No el carácter de Layo Leiva, porque yo soy indio. Yo cuando me enojo y apártese quien pueda. Yo, si me dejan a mí, yo solo hasta puedo inventarme cosas con tal de salirme con las mías. Pero es el carácter de Cristo que yo permito que se forme en mí. Eso es lo que queda. Y el servicio, lo que yo hago por los demás. Y fíjate cómo este legado tiene estas dos dimensiones. El carácter es lo que se queda para la eternidad. Ese carácter de Cristo se va conmigo cuando yo pase a estar en la presencia del Señor. El carácter se va conmigo a la eternidad, pero el servicio se queda aquí en la tierra. El servicio a los demás se queda aquí en la tierra. Y qué lindo es que yo desde hoy estoy construyendo estas dos dimensiones de mi legado. El legado que me voy a llevar a la eternidad y también el legado que se queda aquí en la tierra, el servicio. Hermanos, estas son las reflexiones que el Señor me ha dado acerca de cómo terminar bien. Muchas gracias por su atención y hay espacio para preguntas, comentarios. No que yo tenga todas las respuestas, nadie las tiene, pero podemos hacer el intento de, de responder si hay algo que pueda ayudar o reforzar algunas de las cosas que hemos dicho.